Amaro Romero y soy el director fundador del Instituto Matatipac. Quiero compartir lo que es el náhuatl. Náhuatl significa el hablar armonioso, el hablar con ritmo, como lo hacen las aves. Eso significa náhuatl. Los náhuatl eran armoniosos, su idioma es vivencial. Su idioma está conectado con toda la naturaleza y con todo el cosmos. Eso es importante por la filosofía que sustenta a los náhuatl. Los náhuatl eran sabios, eran hombres que vivían en contacto, respetando la naturaleza. ¿Cuántos náhuatl, según INEGI, hay en México? 1.700.000 hablantes del náhuatl, distribuidos en diferentes lugares de la República. Ya vimos que náhuatl significa el hablar armonioso, el hablar con ritmo. Pero el náhuatl, lo que vamos a ver es el tonalpohualli. Podemos ver muchas cosas, pero vamos a orientarnos por algún tiempo en lo que es el tonalpohualli, que es nuestra sagrada energía natal. Al principio dije que mi nombre es Jesús Amaro Romero, pero ese es el nombre que me pusieron mis papás, por alguna razón familiar, por alguna razón social o por algún deseo. En cambio, los náhuatl ponen los nombres en base a la hora de nacimiento, al día de nacimiento y al lugar de nacimiento. Por eso mi nombre náhuatl significa madre paridora. Mi nombre es Ixtesca, madre paridora. Y tengo todos los elementos biológicos de ser una madre paridora, porque como director fundador del Instituto Matatipac, cada año estoy dando a luz a más de 200, 300 estudiantes. Cuando el niño nace y la madre ya puede caminar, van todos los parientes paternos o maternos a un lugar donde haya un sol esplendente, donde haya muchos venenos, donde esté soplando el viento fuerte, donde, claro, haya tierra. Y en esos 4 elementos, agua, tierra, aire, sol, viento, entre todos los parientes gritan el nombre del niño a los 5 puntos cardinales, al norte, al sur, al oriente, al poniente, para entre todos sembrar el nombre del niño y este nombre florezca y produzca fruto. De eso se trata el damiento del nombre. Y entonces yo el náhuatl me llamo Ixtesca. Tenemos nombres conocidos, por ejemplo, Cuauhtémoc, que se ha traducido de una manera muy incorrecta. En las escuelas primarias dicen que es el águila que cae. Cuauhtémoc significa el que desciende como águila, el que es un águila. Cuauhtémoc Sin es honorable, el honorable hombre águila, el que tiene visión, porque el águila es el único animal que puede ver directamente al sol sin lastimarse. Otra traducción hecha era de Nezahualcóyotl, que dice coyote solitario. ¿Qué cosa tan mala? Lo correcto es el ayuno del coyote. Es sensible como el coyote, es uno de los grandes poetas de Nezahualcóyotl. De eso se trata, compartir esta información, de decirte cómo hacer tu nombre y cuál es esa sagrada energía natal que tiene. Es una observación gracias a 35.000 años de observación de la jícara celeste, de Venus, del Sol, de la Luna, del viento, de cómo hace ese efecto el viento en los seres humanos en determinadas fechas. Vamos a compartir contigo tu nombre verdadero. ¿Qué se va a ocupar? Que te pongas en contacto con nosotros y nos digas la hora en que naciste. Pregúntale a tu mamá o a algún familiar la hora real en que naciste, el lugar en que naciste, la fecha en que naciste. Esos van a ser elementos muy importantes para hacer tu tonalpohualli, o sea, tu sagrada energía natal. El tonalpuquén era la persona encargada de hacer el tonalpohualli. ¿Por qué ocupamos la hora en que naciste? Es muy fácil, porque para el calendario de los náhuatl no es igual que el calendario de nuestra cultura occidental. Para nosotros,
Los días empiezan a las 12 de la noche. Para los náhuatl tienen diferentes inicios. ¿Por qué diferentes inicios? Porque estamos hablando de 4 portadores de los años. El primer portador de los años se llama Toshli, que es con E. Los años Toshli empiezan a las 6 de la mañana y terminan también a las 6 de la mañana. El siguiente portador de años se llama Aka, que significa carrizo. Y estos empiezan a las 12 del día y terminan, claro, a las 12 del día para hacer 24 horas. Los años Tecpa o Pedernal empiezan a las 18 horas y terminan también a las 18 horas. Finalmente, los años Kali. Los años Casa empiezan a las 0 horas y terminan a las 0 horas. Y otra vez inician los años Toshli y siguen después del año Toshli los años Aka, luego de los años Aka siguen los años Tecpa y así sucesivamente. He aquí la magia del calendario náhuatl. Si los años Toshli empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la mañana para hacer exactamente 24 horas, pero el último día, el 365, se tiene que alargar 6 horas para poder permitir que Aka empiece a las 12 del día. Y lo mismo va a ocurrir con Aka, que en vez de terminar el último día a las 12 del día, va a terminar hasta las 18 horas. Entonces, la magia está aquí. Aquí se alarga 6 horas en los años Toshli, en los años Aka 6 horas, en los años Tecpa 6 horas y en los años Kali 6 horas. De manera automática se dan los años bisiestos. También los meses de ellos no tienen 30 días, son 20 días, son veintenas. Si tú quieres que en la siguiente sesión te imparta esta información, saber cuál es tu nombre, ocupamos saber estos datos. Hora de nacimiento, muy importante por lo que acabamos de explicar. Fecha, también muy importante. Y lugar de nacimiento. Y paso a paso te iré diciendo, te iré compartiendo cómo hacer tu sagrada energía natal. Si tú naciste en un día perro, en un día iscuintli, repito, al náhuatl no le interesan las cosas por su apariencia, sino por su esencia. Para ellos, iscuintli es una persona leal, pero cuando se trata de defender su territorio, lo hace con bravura. Si tu nombre es Xochitl, significa flor, pero para el náhuatl, la metáfora, porque eso les gusta, la metáfora, no lo literal, va a significar aquella persona que logra sus objetivos. A veces no les importa cómo lograrlos, pisoteando a los demás, pero si es una persona educada, va a lograr sus objetivos agradeciéndole al cielo y a la tierra de ese logro de objetivos. Todo tiene su sentido en los náhuatl. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos sabemos qué significa el nombre de México? ¿Y cuándo se fundó México? ¿Lo quieres saber? Te lo digo. México puede venir de 2 términos. Por un lado, Mexi, que significa luna, y la luna influye en nuestro romanticismo, influye en nuestra intuición, influye en nuestro lado derecho del cerebro. Eso significa Mexi, luna, pero es la metáfora, la intuición. Y por otro lado, viene de la raíz Meji, que es maguey. El maguey abajo es unión y arriba es evolución. Entonces México va a significar en donde los hombres se reúnen para, con inteligencia y con intuición, buscar resolver los problemas. O sea, usando los 2 hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho. ¿Cuándo se fundó México? Muy pocos mexicanos lo sabemos ni lo celebramos. Ojalá lo celebráramos. La fundación de México fue el 28 de junio de 1325. México, Tenochtitlan. Tenochtitlan, ¿qué significa? Tenochtitlan es un nopal que da una tuna dura
en un lugar pedregoso. Pero la metáfora de la duna es el corazón. Por lo tanto, va a significar hombres de corazón valiente y México donde se juntan para resolver problemas con la inteligencia y con la intuición. ¿Te imaginas todo lo que va a significar tu nombre? A veces no sabemos ni qué significa Tepic, es de origen náhuatl. Acuérdense que todos los nombres en náhuatl tienen un significado masculino y otro femenino. El significado de Tepic es rodeado de cerros, pero también va a significar donde se da el maíz precoz que en 50 días ya está dando. El Cerro San Juan, muy poco sabemos qué significa San Juan. Es la montaña del águila, o el águila de la montaña, como lo quieran traducir, pero es Cuauchi, Cuautli. Eso significa el Cerro San Juan. Es un guardián para nosotros los nayaritas. Nayarit significa el Hijo de Dios que está en el cielo y en el sol. Acaponeta va a significar al otro lado del río, y Tecuala, donde abundan las piedras. Y así, hay muchos nombres, pero todos tienen un sentido, todos tienen un significado. Y repito, a nada no le interesa, y tenlo presente, no le interesa decir las cosas por su apariencia, sino por su esencia. Y te voy a poner un ejemplo muy hermoso. Para decir gracias, ellos dicen ni mi nos, ni mi nos, la, so, ga, ma, chi, li, ya. Ellos nunca dicen gracias, porque decir gracias para ellos no tiene ningún sentido. Decir gracias para ellos no tiene ningún sentido, no provoca ningún sentimiento, ninguna emoción. Nunca dicen gracias, dicen este término, miminos la soca machililla, que significa, desde este momento en que te veo los ojos y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo valioso. Eso es un ejemplo de lo que te estoy comentando, que al lado le interesa más lo metafórico que lo literal. Al maestro, ¿cómo le dicen? Tlamatini. Imagínate que yo, maestro, le diga grueso, cote, que no lea, va a decir que estoy loco. Pero el náhuatl no. Todavía en muchos poblados indígenas se iluminan con el ocote que ilumina mucho, daña los ojos. Ah, pues Tlamatini, el maestro, es el grueso ocote que solamente ilumina, que no daña, que indica el camino. Te voy a dar otro ejemplo de lo hermoso que es el náhuatl, de cómo eleva el nivel de conciencia, de cómo manda decretos, de cómo abre puertas al universo, de cómo el náhuatl es un idioma vivencial, en donde el que importa es el otro. Bo, mancillo. Ellos nunca dicen que te vayan a ir por lo mismo. Significa, cuida por dónde van tus pies y qué hacen tus manos, y ser dueño de tu rostro y de tu corazón. Eso significa. Y el maestro nunca le pregunta a sus estudiantes, ¿qué entendieron? O ¿qué les hizo sentir la lección de hoy? Porque eso tiene más emociones, porque va ese conocimiento envuelto en emociones y no en razonamientos. Hoy vamos a dar por terminado esta parte. Ojalá te emocione como a mí me emociona el náhuatl. Para la siguiente sesión, contáctanos, danos tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento, para que tú mismo, orientado por tu servidor, con muchos códices náhuatl que tú vas a aprender a leer, vas a aprender un poquito a hablar el náhuatl. Entonces, esperamos que nos contactes con estos datos para la siguiente sesión, el próximo miércoles, compartirte información para que tú mismo construyas tu nombre